Bueno, muchas gracias por invitarnos. Lo que voy a tratar de mostraros es un ejemplo de riego deficitario controlado en tomate. Este trabajo lo realizamos desde el grupo, como tú muy bien decías, Alejandro, Hidrosostenibles, que somos un grupo conformado por investigadores de la Universidad de Sevilla, de la Miguel Hernández, de la Politécnica y del CSIC, y que venimos trabajando desde hace muchos años, el grupo completo, en frutales, pero en los últimos años hemos empezado a trabajar también en especies hortícolas. En el grupo de hidrosostenibles consideramos que un manejo sostenible del agua, una programación sostenible un uso y una programación sostenible del agua pasa por convertir el estrés hídrico en una herramienta de trabajo, en un aliado, ¿no? Prácticamente el 96% de la superficie de nuestro país dedicado a hortícolas ocurre en regadío, un 80%, como veis ahí con datos de 2021, ocurre en aire libre y un 20% en protegido en hortícolas. Viene reduciéndose mucho la superficie dedicada al cultivo en secano, como veis ahí con un 4%. Dentro del grupo de lo que llamamos especies hortícolas hay mucha variabilidad. El tomate es la especie más cultivada, tanto en producción como en superficie, tanto en nuestro país como a nivel mundial, después de la patata, pero hay otras hortícolas con las que también queremos seguir trabajando, como el pimiento, la cebolla, la sandía o la lechuga, que ocupan importancia en nuestros mercados y en la agricultura, y que también son susceptibles, ¿no?, de ser trabajadas con ellas. Nuestra propuesta es aplicar técnicas de riego deficitario que se comenzaron a emplear en frutales a finales de los años 70, en frutales como el melocotonero. Chalmers y Wilson propusieron hacer reducciones del riego en periodos concretos, cuando los cultivos son más resistentes al estrés, y optar el riego en aquellas fases del cultivo que son más sensibles. Esta sería la idea, aparte de, como muy bien indica el nombre, controlar el nivel de estrés al que sometemos a los cultivos, ¿no?, tanto en intensidad como en valor, ¿no? De manera que la idea es aplicar una lámina deficitaria de agua, intentando no afectar la producción y la calidad de la cosecha, o si lo hacemos, hacerlo con una incidencia muy pequeña. Prácticamente la inmensa mayoría de los agricultores de nuestro país trabajan con dosis deficitarias, ¿no? Y normalmente tienen problemas de déficit hídrico. Se trata, pues, de intentar elegir cuándo aplicar, cuándo es más necesaria el agua, ¿no? En Olivar, hace un momentito, ejemplificaba con cuándo serían los momentos adecuados, ¿no?, fases del cultivo. En hortícolas, en general, aquí tenéis la respuesta productiva a la merma en el rendimiento, ¿no?, cuando el cultivo se somete a estrés, y se puede apreciar que la fase de maduración de la mayor parte de los frutos suele ser la más resistente, en la que un estrés hídrico, un déficit, va a producir menor caída en la producción. El siguiente estadio en general sería el crecimiento vegetativo, que suele ser menos resistente que la maduración. De hecho, en situaciones de estrés hídrico, lo primero que afectamos en la mayor parte de las especies vegetales es el crecimiento vegetativo, el crecimiento en general, quiero decir. Pero en muchas especies este descenso que va a producir el estrés es recuperable, como veremos luego algunos ejemplos. La siguiente fase, que sería más sensible, sería la formación de la cosecha. En el caso del tomate, por ejemplo, sería el cuajado del fruto y el crecimiento rápido de los frutos. Sería una fase en la que vamos a afectar a la producción de manera significativa normalmente. Y la más sensible de todas ellas sería la floración. Las hortalizas en general, sigo con una primera parte introductoria, van a ser muy variables tanto en los ciclos de cultivo
como, quiero decir, en la duración como en las fases que van a ocurrir en esos ciclos de cultivo. Tendríamos el espárrago como la especie, una de esas especies rápidas, ¿no? En la que solo si producimos déficit durante la producción de los turiones vamos a afectar directamente al crecimiento de esos espárragos y vamos a descender mucho la producción, ¿no? La lechuga sería otro ejemplo en el que solo había crecimiento vegetativo, mientras que otras especies como el brócoli estaríamos afectando pues a una primera fase del cultivo al crecimiento vegetativo y una segunda ya a la formación de las inflorescencias, que serían el producto comercial, ¿no? El tomate sería un ejemplo de producto en el que se dan todas estas fases y en las que tradicionalmente los agricultores han realizado técnicas de riego deficitario, reduciendo la lámina de agua en la última fase, en la maduración de los frutos, porque además suele suponer mejora en la calidad por un incremento en los azúcares de esos frutos. Continuando con la idea de la diversidad y dentro de las especies hortícolas y lo poco que está trabajado este aspecto, el riego deficitario en hortícolas, tendemos a pensar que va a ser difícil reducir las dosis de riego. Os presento aquí en la diapositiva una tabla en la que el grupo de SIN realizaba una revisión bibliográfica y mostraba no sé si se ve sí, se ve mi cursor, ¿verdad? Mostraba en las distintas especies el número de artículos. Como veis, son pocos los trabajos que existían en 2019 cuando hicieron la revisión. Son 134 artículos, son pocos. Cabe hacer mucho más trabajo en este sentido. Veis que el tomate es uno de los más trabajados, en las que en un 42% de los trabajos que han analizado los investigadores hay un descenso en la producción cuando se aplican técnicas de riego deficitario, mientras que habría también un 52% de trabajos en el que no se consigue con técnicas de riego deficitario no afectar a la producción. Y bueno, pues solo llamar la atención sobre algunos cultivos que me parece interesante trabajar sobre ellos y otros con los que es necesario profundizar nuestro conocimiento. Por ejemplo, la berenjena, como veis, en un 80% de los casos, es verdad que son poquitos trabajos, pero en un 80% de los casos no se ha afectado la producción, ¿no? Al reducir la lámina de agua, mientras que en pepino, pues sí, al contrario, hay un 75% de casos en los que se afecta, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, que hay cultivos en los que las técnicas de riego deficitario probablemente se pueden mejorar controlando los niveles de estrés a los que sometemos a las especies cultivadas, y otras en las que es necesario avanzar en el conocimiento. El riego deficitario se suele aplicar, he intentado esquematizar las distintas opciones. Una es reduciendo la lámina de agua, ¿no? El cálculo que nos mostraban antes Carlos y del que también hablaba Amelia. Una posibilidad es aplicar una reducción de la evapotranspiración de referencia del cultivo y reducir la lámina de agua, ¿no? Con la metodología de Pittman Mountain de la FAO, o con modelos como el de Fernández y colaboradores de las palmerillas, que nos sirven sobre todo para cultivos protegidos, nos sirven para estimar la ETO dentro de los invernaderos. Otro gran grupo cada vez más extendido de técnicas de riego deficitario estarían ligadas al suelo, ¿no? Utilizando sensores de humedad, tensiómetros o midiendo el drenaje. En nuestro caso, nuestra propuesta viene siendo estudiar el estado hídrico del cultivo, ya sea a través, hay distintas técnicas que se pueden emplear, como la temperatura de cubierta, el intercambio gaseoso o el potencial hídrico de tallo. Este último es con el que nosotros trabajamos fundamentalmente. Las medidas en planta tienen la ventaja de que integran tanto las condiciones climáticas como el suelo y nos permiten programar en función de esa información que nos da el cultivo de manera concreta en nuestra parcela, ¿no? A pie de parcela. Tiene el pequeño inconveniente de que es una medida discontinua, hay que ir al campo y medir, ¿no? Aquí tenéis la cámara de presión o bomba de Scolander, que es con la que solemos medir el potencial hídrico y que
Es una medida en la que estamos prácticamente todos de acuerdo, las personas que nos dedicamos a fisiología de los cultivos y a relaciones hídricas, en que es una medida precisa y que se puede extrapolar. No podríamos decir lo mismo de otras medidas o valores. En el tomate, os pongo aquí un cuadrito con las fases de... Sabéis que en el tomate existen dos tipos de variedades fundamentalmente. Unas que llamamos de crecimiento determinado, que son las que se utilizan para el cultivo de tomate de industria, que tiene la ventaja desde este punto de vista que las fases del cultivo son están algo más delimitadas, son más fáciles de delimitar, ¿no? Habría una primera parte, aquí tenéis, perdonar el localismo, pero el calendario está hecho para la provincia de Sevilla. Sería el cultivo tradicional del tomate de industria en Sevilla o en Andalucía Occidental y en Extremadura. Es un cuadro resumen donde he incluido los valores, los umbrales de potencial que propone Campillo, que forma parte del grupo de Enar Prieto en Extremadura, que lleva muchos años trabajando en tomate de industria, en programación de riego en tomate de industria, y ellos proponen estos umbrales. Nosotros que solemos trabajar en tomate de crecimiento indeterminado, el que es necesario entutorar y podar porque su yema apical continúa creciendo, no acaba en una flor, como el caso del tomate de industria, no sería tan fácil esa separación. Pero centrándome, habría una primera fase que sería la del trasplante, la de la instalación del cultivo, en el que el cultivo va a ser muy sensible al estrés hídrico porque nos jugamos la viabilidad. Una segunda fase que sería el crecimiento vegetativo, cuando lo que empieza a ver son ramificaciones y no aparecen todavía flores. Esta fase sería bastante resistente al estrés y veis que tenéis aquí abajo los valores de potencial hídrico que se consideran óptimos, entre 4 y 6 bares sería un estado hídrico óptimo en toda esta primera parte de crecimiento, y el estrés hídrico lo consideraríamos con valores por debajo de 8. De 8 bares empezaríamos a tener el cultivo estresado. Luego aparece una tercera fase, en la que empieza la floración y el cultivo continúa con una parte importante de crecimiento. La floración, como decíamos antes, es una fase muy sensible al estrés hídrico. Y el cuajado y el crecimiento de los frutos, que sería otra fase bastante sensible, tiene además el inconveniente de que un estrés hídrico por debajo de 8 o de 10 bares va a conllevar problemas de blossom end rot, que es una carencia de calcio que aparece en los frutos, en el ápice, en la parte distal del fruto, que invalida comercialmente el fruto, de manera que en esta fase del cultivo, en el cuajado y en el crecimiento rápido de los frutos, es muy importante no generar estrés hídrico en la planta. Y luego finalmente vendría la fase de maduración, en la que, como decíamos antes, el cultivo es más resistente e incluso podemos mejorar la calidad de los frutos finales acumulando más azúcares. Ahí los umbrales pueden bajar a 10 bares y el óptimo también desciende a 7-8 bares. Tiene que ver también con la época del año en la que hay mayor demanda evapotranspirativa ya durante el verano. Este esquema nos serviría también para el tomate de enrame o el tomate de crecimiento indeterminado, y de hecho lo hemos puesto en práctica. Ahora os enseñaré algunos ejemplos. Este es mi idea es ejemplificaros, no son... a ver si me explico bien. Son algunos resultados que nosotros consideramos preliminares porque hemos trabajado en suelos con mucha capacidad de retención de humedad y eso ha permitido grandes dosis de ahorro de agua, como veréis en los datos que os voy a presentar. No es extrapolable a cualquier suelo. Sí son extrapolables los niveles de estrés, los umbrales de riego, eso sí son extrapolables. Aquí tenéis un ensayo que realizamos en tomate de industria, en Coria del Río, y lo que hicimos fue aplicar una reducción del 75% de la lámina de agua
y un tratamiento en el que trabajamos con potencial hídrico. Nos propusimos -8 bares como el límite a partir del que regar, ¿no? O sea, mantener como máximo el estrés de la planta en 8, que sería un estrés moderado. Eso nos permitió ahorrar prácticamente la mitad de la lámina de agua, mientras que afectamos muy poco a la producción, no afectamos significativamente. El análisis estadístico no mostró diferencias, aunque si os fijáis en los valores se aprecia una pequeña tendencia, pero estadísticamente no fue significativa, mientras que sí conseguimos aumentar la eficiencia en el uso del agua de manera significativa. Como os decía antes, aquí tenéis, este es un trabajo realizado en invernadero, en tomate cherry, en el que redujimos la lámina de agua aplicada de manera considerable, prácticamente un 50% en este ciclo de primavera, ocurrió durante la primavera. Aquí tenéis la lámina de agua, cómo aplicamos el control, fue en base al balance de agua, al 100% de las necesidades de evapotranspiración, el 100% de la ETC, mientras que en el riego deficitario controlado lo que aplicamos fue estrés durante el crecimiento vegetativo, bueno, una reducción el estrés no fue muy severo, como veréis ahora. Y luego intentamos mantener el estado hídrico del cultivo cerca de 7-8 durante todo el cultivo. Aquí tenéis el potencial, ay, perdón, que me he pasado. Aquí tenéis los niveles de potencial hídrico que fuimos midiendo en hoja, en tomate medimos en una hoja adulta, al mediodía solar y bueno, pues observamos cómo el cultivo se estresó, se redujo el estado hídrico del cultivo de manera considerable, el crecimiento se afectó. Aquí tenéis la altura de la planta, de las plantas control y riego y del RDC, y se produjo una reducción en el crecimiento, lo que pasa que finalmente se igualaron, al igual que la cobertura de suelo. En realidad es el dosel vegetal, es una medida del canopy que genera en vertical el cultivo y, como veis, hubo menos desarrollo en el RDC, afectamos, como os decía antes, al crecimiento, como es normal por otra parte. Y aquí tenéis los datos de producción. Aquí estaría la producción acumulada de los dos tratamientos, en los que no observamos diferencias. Si apreciáis, la lámina, como os decía antes, fue más o menos de un 50%, pero estamos hablando de un suelo con gran capacidad de retención de humedad, de manera que no llegamos a afectar a la producción. Al número de flores en algunos ramos, en algunos ramilletes sí, pero a la producción final y recolectada no. En cambio, sí que vimos una mejora de los grados Brix, no en todas las recolecciones. Aquí cada bolita es una semana que hemos recolectado. No en todas observamos mejor calidad del tomate, pero sí en al menos 2 semanas tuvimos mayor contenido de azúcares en los tomates. Bueno, y como veis aquí en la tabla de abajo, pues la producción fue algo mayor en el control, esto no lo podemos negar, estadísticamente no es significativo, pero si lo multiplicamos por hectáreas, pues sí habría una reducción de la producción, ¿no? Si habláramos de grandes superficies. Y la integral de estrés, como veis ahí, que es otra manera de medir la intensidad del estrés que ha tenido el cultivo, pues también mostró diferencias, ¿no? Igual que la productividad del agua. Y aquí tenéis un trabajo anterior, similar, en este caso con 2 variedades, con Summer Brix y con Lazzarino, en las que aplicamos lo mismo, pero en otoño y en primavera. Y el resultado fue muy similar. Esta tabla es que es muy grande, pero en general no afectamos, en general, en ningún caso afectamos a la producción y sí observamos una mejora en la calidad. Y aquí tenéis un trabajo que desarrollamos en colaboración con la Miguel Hernández. Ellos nos pudieron hacer un análisis de calidad en mayor profundidad y, como veis, la gráfica, aunque la R² es bajita, sí que nos permite ver cómo, a medida que aumenta la integral de estrés a la que hemos sometido el cultivo, aumentan los antioxidantes que acumulan esos tomates, ¿no? Esta sería
una de las ventajas de las técnicas de riego deficitario controlado, que es que si conseguimos afectar poco a la producción y además mejoramos la calidad, no solo por los azúcares, sino también por los antioxidantes, pues hacemos de la necesidad virtud. Y con esto y un bizcocho, Alejandro, hasta aquí mi presentación.